¿Alguna vez han pensado en cuál es el código fuente de la vida? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a hablar de las moléculas que, literalmente, escriben esa historia, los aminoácidos y las proteínas. Ok, ¿cuál es el plan? Miren, vamos a ir de lo más chiquito a lo más grande. Primero, vamos a conocer el alfabeto de la vida. Después, veremos cómo se juntan esas letras para armar palabras. Y al final, vamos a descubrir cómo esas palabras se transforman en las máquinas súper complejas que nos mantienen vivos. A ver, arranquemos con una idea que es fundamental. Pensemos en la biología como si fuera un idioma. Si fuera un idioma, los aminoácidos serían su abecedario. Un abecedario súper exclusivo, con solo 20 letras moleculares. Y esto es increíble de verdad. En la naturaleza hay como cientos de aminoácidos distintos. Pero la vida, por alguna razón, dijo, no, con estos 20 me alcanza. Y son esos 20, y solo esos, los que nuestro ADN usa para fabricar absolutamente todas las proteínas de nuestro cuerpo. Todas. Ok, pero entonces, ¿qué es un aminoácido en sí? La mejor forma de pensarlo es como una pieza de Lego. Es ese bloque, esa unidad básica y fundamental que cuando la vas uniendo con otras, te permite construir esas estructuras gigantes y complejas que llamamos proteínas. Perfecto. Ahora agarremos una de estas piezas, uno de estos bloques, y pongámoslo bajo el microscopio. Vamos a ver de qué está hecho por dentro. Y acá viene lo curioso. Resulta que los 20 aminoácidos comparten, digamos, el mismo esqueleto, una estructura central que es idéntica en todos. Pero hay una sola partecita que cambia. Y esa pequeña parte, bueno, esa parte lo cambia todo. Justo ahí está el secreto de toda la diversidad. Esa parte que varía, que se conoce como el grupo R, es básicamente la personalidad del aminoácido. Es lo que le da su toque único y hace que cada uno de los 20 se comporte de una forma totalmente distinta a los demás. Y claro, igual que con las personalidades, estas diferencias nos permiten, agruparlos en familias. Cada familia va a tener sus propias características, sus propias mañas, por así decirlo. Y para clasificarlos tenemos básicamente dos caminos. Uno es por su química, o sea, cómo se llevan con el resto de las moléculas a su alrededor. Y el otro es mucho más práctico, si nuestro cuerpo los puede fabricar por sí mismo o si necesitamos conseguirlos de afuera. Esta que estamos viendo es la clasificación química. Fíjense cómo se agrupan por su polaridad, que no es más que decir si les gusta el agua o la odian, y también por su carga eléctrica. Y ojo, esta química social es súper importante, porque de esto depende exactamente cómo se va a pregar, cómo va a agarrar forma esa futura proteína. Y hablando de conseguirlos de afuera, esto nos lleva directamente de la química a la cocina. Porque hay un grupo de aminoácidos que llamamos esenciales. Y la palabra no es un capricho, es literal. Son esenciales en la dieta porque nuestro cuerpo simplemente no sabe cómo hacerlos. No tiene la receta. Aquí se ve clarísimo. Los no esenciales, nuestro cuerpo los produce internamente, como si tuviera su propia fábrica. Pero los otros 9, los esenciales, esos tienen que venir sí o sí en la comida. No hay otra. Si faltan, la construcción de proteínas clave para el cuerpo, sencillamente, se frena en seco. Ok, perfecto. Ya tenemos los 20 bloques de Lego. La pregunta ahora es, ¿cómo hace el cuerpo para unirlos y empezar a construir algo? El mecanismo es bastante ingenioso, la verdad. Lo que pasa es que el extremo de un aminoácido se engancha con el extremo de otro. En ese proceso se libera una molécula de agua y ¡zas!, se forma lo que llamamos un enlace peptídico, que es súper fuerte. Es el clic exacto de dos piezas de Lego encajando, y así se va armando el esqueleto de la proteína. Y a medida que esta cadena se va haciendo más y más larga, le vamos cambiando el nombre. Si es una cadenita corta, de unos 3 a 10, es un oligopéptido. Si ya es más larga, hasta 100, le decimos polipéptido. Y cuando ya supera los 100 y está lista para doblarse y hacer su trabajo, ahí sí, oficialmente, tenemos una proteína. Pero ojo, una simple cadena en línea recta no sirve de mucho. La verdadera magia, el verdadero truco,
pasa cuando esta cadena empieza a doblarse sobre sí misma para crear una estructura tridimensional, una verdadera máquina molecular. A ver cómo pasa eso. El primer nivel, el más básico, es la estructura primaria. Es simplemente el orden en que están puestos los aminoácidos. Nada más. Es como las letras que forman una palabra. Después pasamos al nivel secundario. Acá, la cadena empieza a organizarse en tramos. Imaginen que tiene como pequeños imanes que hacen que ciertas partes se enrollen como un resorte. Eso es la hélice alfa. O que se plieguen como un abanico, como un acordeón. Y eso es la lámina beta. Y llegamos al tercer nivel, la estructura terciaria. Esto es como el gran final del plegado de una sola cadena. Acá, toda la cadena, con sus resortes y sus abanicos, se compacta y agarra su forma tridimensional definitiva. Y esta forma no es al azar, ¿eh? Es súper específica y es la que define para qué sirve la proteína, es la que le da su función. Y para algunas proteínas todavía hay un nivel más, la estructura cuaternaria. Esto es, literalmente, como armar un equipo. Varias cadenas, cada una ya plegada en su forma 3D, se juntan para trabajar en conjunto. El ejemplo del libro es la hemoglobina. Son 4 cadenas que se unen para poder hacer un trabajo que una sola no podría, llevar el oxígeno por la sangre. Bueno, ya vimos todo el trabajo que lleva a construir una proteína, ¿no? Es una estructura súper compleja. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si toda esa estructura se rompe? Pues la respuesta la vemos casi todos los días, cada vez que cocinamos un huevo. Miren, el calor de la sartén es un caos para las moléculas. Lo que hace es que las proteínas de la clara, que estaban todas ordenaditas y plegadas, se empiecen a desenrollar y se enreden unas con otras, como un manojo de cables. A este proceso se le llama desnaturalización. Y es clave entender que es un cambio por lo general irreversible que destruye por completo la función de la proteína. Y sí, es exactamente por eso que la clara del huevo se vuelve blanca y sólida. Y con esto cerramos el círculo. Vimos cómo 20 aminoácidos son las letras que forman cadenas, cómo esas cadenas se pliegan para crear máquinas increíbles, y también vimos lo frágiles que pueden ser esas máquinas, lo que nos deja pensando en algo fundamental. Si las proteínas son las máquinas que nos mantienen en funcionamiento, ¿qué pasa cuando la dieta no nos da todas las piezas, todos esos aminoácidos esenciales para poder construirlas? La respuesta, claro, tiene que ver con el equilibrio delicadísimo de nuestra propia biología.